Mantengan un dedo allí en 1 de Samuel, el capítulo 17, que será nuestro capítulo de estudio en esta mañana. Y por favor busquen en sus Biblias Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer un versículo que estudiamos esta semana ya. Génesis 3 y el versículo 15. Aquí Dios le está hablando a Satanás. Y le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y luego habla de la simiente de la mujer y dice: esta simiente de la mujer te va a herir la cabeza, y tú le vas a herir a él en el calcañar. En este versículo, como les mencioné, hallamos en forma seminal toda la Sagrada Escritura. Nos describe la gran controversia entre Cristo y Satanás. Aunque es verdad que hay guerra entre Satanás y la iglesia, y es cierto que hay guerra entre los seguidores de Satanás y los que pertenecen a la iglesia, según Génesis 3:15, la verdadera guerra es entre Cristo y Satanás. Y nos dice claramente este versículo de Génesis 3:15, cómo terminará esta guerra, esta batalla. Terminará cuando Cristo aplaste la cabeza de la serpiente de Satanás, y concluirá después que la serpiente ha logrado herir el calcañar de Jesús. En realidad, la historia que vamos a estudiar esta mañana es una exposición de Génesis 3:15. Es un desarrollo de este versículo. Lo amplía, lo expresa de una forma que podamos comprender de una manera más sencilla este hermoso versículo de Génesis 3:15. Así que vamos a analizar en primer lugar la historia como se encuentra en el Antiguo Testamento. Y luego después, como hemos hecho durante toda la semana, vamos a hacer la aplicación de la historia en su dimensión profética. Lo primero que queremos notar es la condición de Israel cuando se realiza esa famosa historia de David y Goliat. Ahora, no hay niño que haya crecido en la iglesia adventista que desconozca esta historia de David y de Goliat. Cuando a David le tira la piedra a Goliat, y la piedra le pega en la frente y Goliat se desploma al suelo. No hay niño que haya crecido en la iglesia adventista que desconozca esta historia. El problema es que muchas veces hemos fracasado en entender la verdadera dimensión de esta historia. Porque como tantas otras historias en el Antiguo Testamento, hemos relegado esta historia meramente al pasado, como una historia que una vez se realizó en el pasado. Y hemos ignorado el significado principal de esta historia, que es la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esta dimensión profética la vamos a comprender claramente en nuestro estudio esta mañana. Primero quiero hablar de la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel cuando se realiza esta historia. Si ustedes miran el contexto inmediatamente anterior del capítulo 17, van a descubrir que el rey de Israel, Saúl, había cometido dos terribles pecados. Y el segundo de esos pecados llevó a Dios a decirle: ahora el reino ha sido quitado de ti y será dado a otro. Esos dos pecados terribles, el primero se menciona en 1 de Samuel 13, es que Saúl ofreció el holocausto antes de que llegara Samuel, y Dios le había dicho: no ofrezcas el holocausto hasta que llegue Samuel. El segundo gran pecado del rey Saúl fue el de no destruir todo lo relacionado con los amalecitas. Guardó algunos animales, le salvó la vida a algunas personas, y como nos dimos cuenta anoche en nuestro estudio, el resultado de eso fue que unos 700 años más tarde se tiene que escribir el capítulo final de la controversia entre Saúl y Agag, el rey de los amalecitas. Así que por causa del pecado del rey, si ustedes leen estos capítulos con cuidado, van a descubrir que Dios permitió que los filisteos hostigaran al pueblo de Israel.
como su rey había pecado, como su rey había apostatado, había cedido a las insinuaciones de Satanás, ahora Dios permite que el pueblo de Israel sea hostigado y fastidiado por los filisteos. Poco a poco los israelitas empezaron a perder terreno. El que debería haber defendido a Israel era el rey Saúl. Pero como Saúl había pecado, había perdido su posición como rey. Es más, en el capítulo 16 Dios le dice, el reino ha sido quitado de ti y va a ser dado a otro. Como perdió su posición como rey, él no tenía la fuerza moral ni tenía la valentía de ir a pelear contra los filisteos para recuperar lo que se había perdido. El resultado es que entre el pueblo había desmoralización, un espíritu de derrota, un desaliento como nunca se había visto en la historia de Israel. La situación se empeoró cuando se realiza esta historia de 1 de Samuel, el capítulo 17. Quiero en primer lugar estudiar en esta historia el campeón de los filisteos. Hay características muy interesantes en cuanto a este campeón. Noten lo que dice en el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 4. Dice, salió entonces un varón, una mejor traducción de esa palabra varón sería campeón. Campeón. Salió entonces un varón o un campeón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y ahora noten esto. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahora, la sierva del Señor, en el comentario bíblico adventista, tomo 2, la página 1012, nos dice que este individuo, Goliat, medía 3 metros con 70 centímetros. En otras palabras, 12 pies. Ahora, para que ustedes puedan captar más o menos la idea de cuánto es eso, yo mido exactamente 6 pies. Así que si ustedes ponen otro de mi persona encima mío, ese era el tamaño de Goliat. Era un campeón formidable, aparentemente invencible, pero no solamente era alto. Ahora ustedes pueden imaginarse cuánto habrá pesado Goliat también. Tiene que haber pesado muchísimo para sostener una armadura 2 veces más alta que la que tengo yo. Ahora quiero que noten que Goliat también era experimentado en la guerra. Dice en el capítulo 17 y el versículo 33, cuando David se ofrece para pelear contra el gigante, noten lo que le dice Saúl. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, Goliat no solamente tenía una altura inmensa, un peso grande que infundía terror, sino que dice que era un hombre experimentado en la guerra. Además de eso, tenía una armadura impresionante. Noten nuevamente lo que dice el capítulo 17 y vamos a empezar en el versículo 5. Dice, y traía un almete de acero en su cabeza. El almete era un casco que usaban y tenía una parte a donde, para que pudiera ver, levantaba esa parte por encima y le quedaba nada más expuesta la frente y los ojos para que pudiera ver. Eso es muy importante. Traía un almete de acero en su cabeza e iba vestido con corazas de planchas. Ahora es muy importante eso, corazas de planchas. La sierva del Señor nos dice en Patriarcas y Profetas, página 700, algo muy interesante en cuanto a esta coraza. Dice ella que tenía planchas de metal puestas una sobre la otra como las escamas de un pez. Ahora, ¿por qué es importante lo que dice la sierva del Señor? Que su coraza estaba puesta una parte de la coraza sobre la otra como las escamas de un pez. La razón de esto es que el dios patrón de los filisteos era el dios Dagón, que era un pez.
¿Ustedes recuerdan la experiencia de cuando Dagón finalmente se cayó y se le rompió la cabeza? ¿Recuerdan esa experiencia? Él era el dios que estaba en el templo de los filisteos. Es decir, este campeón en realidad era un representante de sus dioses. La coraza indicaba que él estaba representando al dios Dagón. Noten qué impresionante sus armas. Nuevamente el versículo 4 salió, versículo 5. Y traía un almete de acero en su cabeza. E iba vestido con corazas de planchas. Y el peso de la coraza, 5,000 ciclos de metal. Ahora, ¿cuánto es eso en nuestros pesos y medidas hoy? 125 libras. Pesaba nada más la coraza que llevaba para proteger su pecho. Eso les puede decir cuánto pesaba este gigante. Y luego sigue diciendo en el versículo 6, y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza, en realidad en hebreo dice que tenía el hierro de la punta de su lanza, 600 ciclos de metal, de hierro. ¿Saben cuánto es eso? En nuestra forma de pesar, 15 libras pesaba nada más la punta de la lanza. Ahora imagínense eso. Y luego dice, por si acaso iba su escudero delante de él. ¿Cómo le hubiera gustado a usted enfrentarse a este formidable gigante? 3 metros con 70, experimentado en la guerra, con una armadura impresionante, con armas incomparables, y más encima representando a su dios Dagón, y seguro de que iba a ganar por el poder que le confería su dios. Como resultado de todo esto encontramos que este hombre altanero todos los días y con voz rugiente salía a desafiar a los ejércitos de Israel. Note lo que dice el capítulo 17 y el versículo 8 sobre esto. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Quién era el que debería haber ido a pelear con este gigante? Saúl. Pero Saúl había pecado y había perdido su posición como rey. Y no tenía ninguna fuerza para vencer a este gigante y devolverle a Israel el territorio que habían perdido por mano de los filisteos. Ahora, ¿cómo se sentía el pueblo y cómo se sentía el rey a la luz de los rugidos de este personaje? Noten el capítulo 17 y el versículo 11. Noten la situación del pueblo ante el poder de este gigante. Dice allí en el versículo 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y noten también los versículos 24 y 25 del mismo capítulo. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Y cuál era el tópico de conversación entre el pueblo? Noten el versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. ¿Cuál era el tópico de conversación entre el pueblo de Dios? No era el poder de Jehová, sino que era el poder de Goliat. Dice la Biblia que estaban llenos de terror, intimidados, ultrajados, asustados. Aparentemente no había ninguna esperanza para el pueblo de Israel. Era un enemigo imposible de derrotar. Era invencible en las mentes de ellos. Se habían olvidado
del poder de Jehová. Y en vez de exaltar a Jehová, estaban exaltando el poder de este enemigo. Ahora tenemos que pasar a hablar del campeón de Israel, porque en realidad esta es la historia de los dos campeones. Y el contraste es marcado. Es increíble el contraste entre el campeón de los filisteos, que representa a su Dios, y el campeón de Israel, que está representando al Dios de él. Es decir, esta batalla no es solo una batalla entre dos campeones, es una batalla entre los dioses de esos dos campeones. Necesitamos recordar eso. Esta es una gran controversia entre no solo dos generales y sus respectivos pueblos, es una guerra entre dos dioses. Ahora noten el contraste con David. El capítulo 17 y el versículo 42. Cuando el filisteo ve a David, él no puede creer lo que está mirando. Dice en el versículo 42: y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Es decir, no era un guerrero, era un pastor de ovejas, era hasta bonito. Lampiño, ni siquiera le había salido todavía el bigote. Y el gigante lo ve y dice: esto es lo que me manda Saúl a mí para pelear conmigo. Increíble, no lo puedo creer. Pero lo que no entendió Goliat es que el celo de la causa de Dios consumía a David, porque el honor de Dios había sido malogrado por este gigante. Yo quiero que ustedes noten en esta historia que David no le interesaba ir a pelear con el gigante para vencerlo con el fin de decir: ¡ay, qué gran guerrero soy yo!, y para cosechar toda la gloria para él. Lo que quería David era vindicar el honor de Dios, porque Dios había sido desafiado y había sido ultrajado por este gigante. Así que David dice: yo tengo que vindicar el honor de Dios. Esta será mi pasión. No peleó por gloria propia, sino por la gloria del Dios a quien servía. Como resultado de esto, la Biblia nos dice que David abandonó el hogar de su padre. Se encuentra en el capítulo 17 y el versículo 17. Se fue de su casa, de la casa del padre. Dice aquí en el capítulo 17 y el versículo 17: y dijo Isaías su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo presto al campamento de tus hermanos. ¿Quiénes están peleando en esta guerra? Los hermanos de David. Y el padre, que le dice: vete de tu casa y ¿qué? Y ve allá al campo de batalla. En otras palabras, David es enviado por su padre y se va de su casa. Muy interesante esto. Ahora, quiero que noten que David se ofrece voluntariamente para pelear esta guerra. No es que el padre lo manda y entonces lo obligan a pelear en esta guerra. Noten lo que dice en el capítulo 17 y el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Noten entonces que Jesús es enviado de la casa de su padre para pelear en el campo de batalla con este gigante. Ahora, ¿qué armadura tenía David? Noten el capítulo 17 y el versículo 40. El contraste con la armadura del gigante. Dice en el capítulo 17 y el versículo 40: tomó su cayado en su mano. ¿Qué es un cayado? Un palo. Por eso el gigante no puede creerlo. Dice: que tú vienes a mí con palos o qué. Tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras. ¿Por dónde iba a entrar una piedra a esa armadura que tenía el gigante? 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. Ahora, humanamente, ¿cuánta oportunidad había que David ganara? No había. Imagínense, con un palo
una honda y 5 piedras. Habiendo salido de la casa de su padre, habiendo sido enviado por su padre para pelear, la armadura que tenía David parecía imposible para él ganar esta guerra. Y por lo tanto ustedes saben qué fue lo que sugirió Saúl, este rey apóstata. Él le dice a David: mira David, lo que pasa es que tú tienes que armarte, porque contra este gigante hay que ponerse armas. Se encuentra registrado en el capítulo 17 y los versículos 38 y 39. Dice: y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle ¿de qué? De coraza. Fíjense que le está poniendo los mismos implementos que tiene el gigante. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echándose de sí David aquellas cosas, toma su armadura. Yo pregunto, ¿desechó David la armadura humana en esta batalla contra el gigante? Dijo que esta armadura humana no sirve. Ahora, ¿cuál era la armadura de David? Noten el Salmo 18, donde el mismo David nos dice cuál es su armadura. En realidad es el nombre de Jehová. Jehová es su defensor. Noten el libro de los Salmos, el capítulo 18 y los versículos 1 hasta el versículo 3. Aquí dice David: amarte he, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuál era la armadura de David? No la armadura humana, sino la armadura divina de su confianza en el poder de Jehová. Y es más, en el capítulo 17 y el versículo 47, note lo que dice David: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la guerra? De Jehová. Desecha la armadura de la confianza humana y se coloca la armadura de Dios. Como dijera el apóstol Pablo, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino espirituales, a través de las cuales confundimos y destruimos fortalezas. Ahora, cuando David va al campo para pelear esta guerra, pasa algo muy peculiar. Cuando llega allá se encuentra con sus hermanos. ¿Y qué dicen sus hermanos? ¿Entienden la misión de David, los hermanos? ¿Entienden la misión? ¿Entienden que él es el que ha venido a librar la guerra para libertarlos? No entienden. ¿Hasta qué hacen? Lo critican por haber venido al campo de batalla. Noten lo que dice el capítulo 17 y el versículo 28, 17-28. Y dicho sea de paso, son los 3 hermanos mayores de David que lo critican y no entienden su misión, que ha venido a librarlos a ellos mismos de su servidumbre. Noten el capítulo 17 y el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lo que no sabía es que había venido para librar la batalla, no para verla. Así que no fue comprendido por sus propios hermanos. Los hermanos no sabían para qué había venido, que había venido para librarnos, que ese era el propósito de su misión. Es interesante notar que en esta historia David está tomando el lugar del rey Saúl, quien pecó y perdió su posición como rey.
Saúl era demasiado cobarde para pelear, así que David tuvo que ocupar su lugar como rey. Ahora, yo quiero recalcar un punto muy importante, apreciados hermanos y amigos, y es que David en el Antiguo Testamento es el rey modelo, es el rey por excelencia. Siempre que en el Antiguo Testamento uno consigue una promesa de que Dios va a restaurar el reino a Israel, siempre dice: David, mi siervo, se sentará en el trono. Obviamente no está hablando literalmente de David en persona, porque David había pasado a la muerte cuando se dieron muchas de estas profecías, pero está diciendo que va a venir uno que ocupa el trono de David. David es el rey por excelencia de Israel. Pero no solamente es David el rey de Israel, sino que David también es el buen pastor. Note lo que dice el capítulo 17 y los versículos 34 y 35. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre. ¿Las ovejas de quién pastoreaba David? Ah, las ovejas de su padre, no eran de él, eran de su padre. Y dice: y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, ¿y qué? Y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué era David? Era el buen pastor. ¿El pastor de las ovejas de quién? De su padre. ¿Y qué hacía? Estaba dispuesto de arriesgar su propia vida por sus ¿qué? Por sus ovejas. Yo creo que ya ustedes están empezando a captar un cuadro muy interesante en esta historia. Ahora notemos otro detalle supremamente interesante en cuanto a este campeón de Israel. El capítulo 17 y el versículo 12 nos dice dónde nació David. El capítulo 17 y el versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre, ¿qué cosa? Efrateo, ¿de dónde? De Belén. ¿De dónde había nacido David? En Belén Éfrata, dice aquí. Ahora hay otro dato interesante. ¿Cuánto tiempo provocó el gigante Goliat a los ejércitos de Israel? Note lo que dice el capítulo 17 y el versículo 16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentóse por ¿cuánto tiempo? Por 40 días. ¿Cuándo finalmente ganó David la victoria sobre Goliat? Cuando concluyeron ¿qué cosa? Los 40 días. Ahora hablemos de la batalla en sí. Ya hemos visto en qué condición se encuentra el pueblo. Ya hemos visto el campeón de los filisteos. Hemos visto el campeón de Israel. Ahora hablemos de la batalla que se libró. En realidad esta historia, hermanos y hermanas visitas, no es la historia de la guerra entre dos ejércitos. Es la historia de la guerra entre dos campeones. El mismo Goliat dijo algo muy interesante. Noten el capítulo 17 y los versículos 8 y 9. Aquí está hablando Goliat. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y ahora escuchen esto: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pregunto: ¿el destino de los ejércitos dependía de la batalla de los campeones? El punto crucial no es lo que hacen los ejércitos. El punto crucial es Israel. Ahora hablemos de la batalla que se libró.
En realidad esta historia, hermanos y hermanas, visitas, no es la historia de la guerra entre dos ejércitos. Es la historia de la guerra entre dos campeones. El mismo Goliat dijo algo muy interesante. Noten el capítulo 17 y los versículos 8 y 9. Aquí está hablando Goliat. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y ahora escuchen esto. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pregunto, ¿el destino de los ejércitos dependía de la batalla de los campeones? El punto crucial no es lo que hacen los ejércitos. El punto crucial es quién gana de los dos ¿qué? Campeones. ¿Ven el reflejo, el destello de Génesis 3:15? En Génesis 3:15 tenemos nosotros una batalla entre dos campeones. La serpiente y la simiente de la mujer. Si gana la serpiente, pierde toda la raza humana. Si gana la simiente, gana toda la raza humana. Es decir, la clave de la victoria del pueblo en esta historia está en cuál de los dos campeones gana. Si gana el campeón de Jehová, gana todo el pueblo juntamente con él. Capítulo 17 y el versículo 48 nos habla de cómo David peleó contra este gigante. No hizo como hacemos muchos de nosotros, titubear y ver qué estrategia vamos a desarrollar para atacar. Los ataques, el ataque de David fue frontal, rápido, con decisión. Noten el capítulo 17 y el versículo 48. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. No había titubeo, no había rodeos. Era un ataque directo y frontal con decisión. Y ahora yo quiero que ustedes noten que esta guerra en realidad no es solamente entre dos campeones, sino entre dos dioses. Noten lo que dice en el capítulo 17 y el versículo 43. 17 y el versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro? Claro, David podría haber dicho que sí, porque él era incircunciso, era inconverso. Dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus ¿qué? Por sus dioses, particularmente por Dagón. Ahora, el honor de quién ha sido puesto en juego aquí. No el de Israel, no el de David, sino el honor de quién, de Jehová. Ahora, ¿el nombre de quién viene David? Noten el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo. Es decir, esas son las armas tuyas, la armadura humana. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Y luego se libra la batalla. Esa se describe en el capítulo 17 y el versículo 49 y 50. Y cometiendo y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en el corazón. Gracias. Todavía están despiertos a pesar del calor. E hirió al filisteo donde, en la frente. Él te herirá la cabeza. Génesis 3:15. ¿Dónde le da el golpe? En la cabeza. La sierva de Dios dice que este filisteo tenía tanta confianza en sí mismo, cuando vio a este muchachito, que dice: ve, qué cobarde es Saúl. Eso fue lo que él pensó. Qué hombre tan cobarde que ahora está mandando a los niños de Israel para pelear conmigo.
Y dice la sierva de Dios que él tenía algo con que se tapaba la frente y había solamente una pequeña franja en el almete de acero donde podía él ver lo que sucedía, pero no había forma en que fuera vencido, porque solamente había una partecita allí por donde miraba, lo demás le cubría la frente, pero tenía tanta confianza al ver a este jovencito, lo subestimó tanto, que dice la sierva de Dios que levantó la parte del frente del casco. Y lo interesante es que la Biblia dice que David lanzó la piedra y pegó un chiripazo. ¿Fue eso? No, Jehová dirigió la piedra y dice que la piedra, ahora escuchen, la piedra quedó hincada en la frente del gigante. Pero ¿saben algo? El gigante no murió con la pedrada. Era necesario, después de golpearle la cabeza, ir y terminar el trabajo. Note lo que dice en el versículo 49 nuevamente. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. La hermana White dice que cayó como un gigantesco alcornoque. Mientras más alto, más duro cayó. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo y tomando la espada de él, ¿con qué es muerto? ¿Con cuál espada? La de Goliat. ¿Recuerda nuestro tema de anoche? Dice, y tomando la espada él, sacándola de su vaina, ¿qué hizo? Matólo. Entonces con la pedrada no quedó muerto, quedó moribundo. Dice, matólo, ¿y qué hizo? Y cortóle con ella, ¿qué? La cabeza. ¿Por qué no le atravesó la espada por el corazón? Porque en Génesis 3:15 dice, él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que dice, cortóle con ella la cabeza, y como los filisteos vieron su gigante muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Un último punto antes de hacer la aplicación de esta historia. Casi no tenemos ni siquiera que hacer la aplicación, ¿verdad? Podría sentarme ahora mismo. Me siento y no hacemos la aplicación para que puedan llegar temprano al almuerzo. No quieren. Un punto más. El gigante dijo que él le iba a dar el cuerpo de David y el cuerpo y los cuerpos de los israelitas, ¿a quiénes? A las aves del cielo y a las bestias del campo. Note lo que dice en el capítulo 17 y el versículo 44. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero ¿quiénes terminaron siendo comidos por las aves y por las bestias? Goliat, ¿y quiénes? Y los filisteos. Ahora yo pregunto, ¿por qué nos dio Dios esta historia? ¿Solamente para que tuviéramos una linda historia para contarle a los niños en la escuela sabática? ¿Solamente para mostrar que Dios una vez en el pasado, hace mucho tiempo, intervino para librar a Israel a través del campeón David? ¿O será que esta historia tiene una dimensión más grande que la que hemos visto en esta historia? Permítanme brevemente, en los pocos minutos que nos quedan, hacer la aplicación de esta historia. Así como el rey Saúl pecó y como resultado de su pecado perdió su trono, Adán, el padre de la raza humana, también pecó y perdió su posición como rey. Así como los filisteos hostigaron al pueblo de Israel como resultado del pecado de Saúl, de la misma manera Satanás hostigó al mundo por 4000 años como resultado del pecado de Adán. Era Adán el que debería haber lidiado contra Satanás. Pero como Adán había perdido su posición por causa de su pecado,
fue necesario que viniera un campeón a representar a Israel. Los 4000 años de pecado, antes de que Cristo viniera, el pueblo de Dios estaba desmoralizado, derrota tras derrota, desánimo. Parecía que el mundo estaba llegando a ser la posesión total y completa de Satanás, incluyendo el pueblo de Israel, que se hallaba inmiscuido en una terrible apostasía. ¿Qué representa el campeón de los filisteos? En realidad representa a Satanás. ¿Es Satanás un formidable enemigo? Claro que sí. Por 4000 años había logrado salirse con la suya en gran medida en la historia de la raza humana. Claro que sí. Estaban desmoralizadas las tropas de Jehová. Estaban esperando con ansias a un campeón que viniera a librarlos de la servidumbre en la cual se encontraban. Claro que sí. Si ustedes leen el deseado de todas las gentes, Satanás decía: mándame a un campeón que pueda lidiar conmigo y ganarme. Que venga y me quite el reino y el poder que yo tengo. Y la Biblia dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Y la sierva del Señor dice que cuando Satanás se dio cuenta que el Padre envió a su hijo a este mundo rebelde para nacer en un establo, un bebé indefenso en medio del reino de Satanás, dice la sierva de Dios que él se saboreaba la victoria que iba a tener, porque la raza humana había sido degenerada por 4000 años de pecado. Física, mental y espiritualmente el hombre se había deteriorado, su herencia. El mundo estaba prácticamente bajo el control de Satanás. Satanás tenía 4000 años de experiencia en la guerra para lograr ganar súbditos para su causa. Y por lo tanto Satanás, dice la sierva de Dios, estaba seguro que él iba a poder derrotar a Jesús. Pensaba dentro de sí: bueno, si yo pude vencer a Adán en un huerto perfecto, con una mente perfecta, con un cuerpo perfecto, con una naturaleza espiritual perfecta, en un ambiente donde él era el rey y no yo, ¿cómo es que yo no voy a poder vencer a este Jesús en un mundo corrompido, en un mundo donde el hombre ha degenerado como resultado de 4000 años de pecado, en un mundo donde yo tengo prácticamente el control absoluto? ¿Cómo es que él me va a poder ganar? Tenía la misma actitud que la que tenía el gigante. Subestimó a Jesús. ¿Saben? Lo peor que usted puede hacer en una guerra es subestimar a su oponente. Porque si usted lo subestima, garantizado que últimamente termina perdiendo. A medida que se libraba esta batalla entre Cristo y Satanás, cuando Cristo vino a la tierra, la hermana White nos dice que Satanás no se explicaba cómo no podía llevar a Jesús a ceder, cómo lo acechaba día y noche, sin tregua y sin reposo, y cómo Jesús se mantenía firme. Así como David era un joven, Jesús vino a este mundo, un jovencito, sin experiencia en su humanidad en la guerra contra el pecado. Así como lo que movió a David fue defender el honor de Dios, vindicar a Dios y libertar al pueblo de la servidumbre a este gigante, era el único anhelo de Jesús: glorificar a su Padre, ganar la victoria y vindicar a su Padre ante el universo. Noten lo que dice en Juan, el capítulo 8 y el versículo 54 sobre esto. Juan 8 y el versículo 54. Aquí está hablando Jesús y dice: respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así como David quería glorificar a Dios y vindicar la honra de Dios,
Jesús vino a este mundo para glorificar a su Padre y para vindicar a su Padre ante el universo. Así como David abandonó su hogar, enviado por su padre al campo de batalla, la Biblia nos dice que Jesús abandonó la casa de su padre en el cielo y fue enviado a este mundo al campo de batalla. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O como lo dice en Juan, el capítulo 4 y el versículo 34. Juan 4 y el versículo 34. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que ¿qué? Del que me envió y que acabe su ¿qué? Y que acabe su obra. Ahora yo pregunto, ¿ofreció Jesús voluntariamente venir a pelear esta batalla? Así como David dijo, yo iré. Jesús le dijo a su padre, yo iré. Y yo pelearé contra ese dragón. Yo pelearé contra Satanás. Y yo lo venceré en tu nombre. Ahora pregunto, ¿qué armadura tenía Jesús? ¿Tenía las armas que tenía Satanás? No. ¿Tenía la experiencia que tenía Satanás? No. ¿Cuál era el arma del Señor Jesucristo? La confianza en ¿quién? La confianza en su Padre. Ustedes pueden leerlo vez tras vez. Desde Juan 3 hasta Juan el capítulo 16, Jesús dice, vez tras vez, yo confío en mi Padre en mí, yo en Él. No puedo hacer de mí mismo nada, mi Padre lo hace. Es decir, no tenía aparentemente ninguna armadura la cual ponerse para ganar contra Satanás, pero tenía la misma armadura de David, que era Jehová de los ejércitos. Es interesante, la sierva del Señor nos dice en el libro Ministerio de Curación, la página 380, algo muy interesante en cuanto a Jesús. Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. ¿Qué hizo Jesús? No se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. ¿De qué poder dependía Jesús? Del poder de su Padre, no de ninguna armadura humana. Pregunto, cuando Jesús llegó al campo de batalla, ¿sus hermanos lo criticaron? ¿Entendieron mal su misión? ¿Ignoraron que Él había venido para librarlos del enemigo? Escuchen bien, no solamente el propio pueblo no entendió, sino que sus hermanos físicos no entendieron. En Juan 1 y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Noten Marcos el capítulo 3, como sus propios hermanos carnales, hermanos mayores, porque eran hijos de José, porque José había estado casado antes. Noten Marcos el capítulo 3 y el versículo 31, Jesús está predicando, y los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús vienen y van a llevarse a Jesús porque creen que ha trabajado demasiado y que se va a volver loco. Ellos no entienden la misión de Jesús. Dice en el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sus propios hermanos no entendieron a Jesús cuando vino a este mundo para cumplir su misión de derrotar a Satanás. Ahora yo pregunto, ¿quién debería haber librado esta guerra contra Satanás? Adán. ¿Tomó Jesús el lugar de Adán? Por eso es que en Romanos el capítulo 5 se presenta a Jesús como el segundo Adán. Jesús vino a recuperar lo que el primer Adán perdió, así como David
Llegó para tomar el lugar de Saúl, quien había apostatado y había pecado contra Dios. Ahora, la Biblia dice que David era el rey por excelencia, pero ¿saben ustedes que había uno que era en realidad el rey por excelencia? El hijo de David. Escuchen lo que les voy a decir. En Apocalipsis 22:16 hay una expresión muy interesante. Vayan conmigo allí, Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 16. Algo muy interesante. Dice allí, en Apocalipsis 22:16, hablando a Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora escuchen esto. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo pregunto, ¿puede usted ser raíz y fruto al mismo tiempo? No. ¿Qué está diciendo este versículo? Jesús es la raíz de David. Es decir, David viene de Jesús, pero Jesús también es el linaje de David. ¿En qué sentido es Jesús la raíz de David? Porque Él fue su creador. ¿En qué sentido es Jesús el linaje de David? En el sentido de que nació, ¿de qué? Del linaje del rey David. En realidad, David, el gran rey David, el rey modelo en el Antiguo Testamento, es un tipo o es un símbolo de Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes cómo David era el buen pastor? No solo el rey modelo, sino el buen pastor. Noten lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Juan, el capítulo 10. Y vamos a leer en cuanto al Señor Jesucristo. Juan 10, y vamos a empezar leyendo en el versículo 11. Juan 10 y el versículo 11. Dice aquí Jesús: yo soy, ¿qué cosa? El buen pastor. El buen pastor su vida, ¿qué? Da por las ovejas. ¿Estuvo David dispuesto de hacer eso? ¿Cómo no? Mas el asalariado, y quien no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene. Pregunto, ¿venían fieras salvajes en los días de David? Claro que sí. Dice, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Aquí está hablando de Saúl. Saúl era el pastor asalariado en Israel, porque cuando vieron al gigante, ¿qué hacían? Salían corriendo. Así que se necesitaba uno que era el rey, que amaba sus ovejas. Sigue diciendo en el versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado, no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero saben ustedes que estas ovejas de Jesús no son de Él, en realidad son de su Padre. Noten el versículo 29. Dice allí, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de quién. De la mano de mi Padre. ¿De quién eran las ovejas de Jesús? Del Padre. ¿Y qué estaba dispuesto a dar por las ovejas? Su propia vida, aun cuando vinieran animales salvajes para devorarlos. Ahora yo pregunto, ¿dónde nació Jesús? En Belén, pero quiero que noten la expresión exacta. El libro de Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2, una profecía mesiánica. Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2 dice, mas tú, Belén Efrata, no solo dice Belén, dice Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué cosa? Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del qué, desde los días del siglo, o como dicen otras versiones, desde los días de la eternidad. ¿Qué representaba David que nació en Belén Efrata? Al mayor David que nació en Belén Efrata. ¿Cuántos días lidió el Señor Jesucristo con el diablo en el desierto? Coincidencia, ¿cierto? Vamos a notarlo en Marcos, el capítulo 1 y el versículo 13. Marcos, el capítulo 1 y el versículo 13. Nos habla del tiempo que Jesús pasó
lidiando con Satanás en el desierto. Dice allí las siguientes palabras. Y estuvo allí en el desierto, ¿cuánto? 40 días. ¿Y era tentado de quién? De Satanás, quien es el Goliat moderno. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahora hablemos de la batalla. ¿De quiénes depende el destino de la raza humana? ¿De los seres humanos o de los dos campeones? De los dos campeones. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera ganado esta guerra Satanás? ¿Qué hubiera pasado con la raza humana? Hubieran sido eternamente siervos de quién? De Satanás. ¿Qué pasaba si ganaba Jesús? Lo contrario. Los que habían sido del ejército de Satanás ahora podían llegar a pertenecer al ejército de quién? Al ejército de Jesús. Es decir, del destino de los campeones dependía el destino de los ejércitos que ellos representaban. Si ganaba Satanás, perdían los seres humanos, perdía la raza humana. Si ganaba Jesús, ganaba la raza humana. Es decir, si el campeón ganaba, el ejército también ganaba. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo atacó a Satanás con decisión o titubeó? Cada vez que el diablo vino a él en el desierto, le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús no titubeó, dice, escrito está. Si eres el Hijo de Dios, salta de las almenas del templo. Escrito está. Mira, yo te doy todos estos reinos si tan solo me adoras. Escrito está. Así como David peleó contra Satanás, lidió con él con decisión y determinación sin titubear, así se enfrentó Jesús a Satanás. Ahora yo pregunto, ¿en nombre de quién peleó Jesús contra Satanás? ¿En nombre de quién peleó David contra Satanás? En el nombre de Jehová. ¿Y Jesús en nombre de quién peleó contra Satanás? Noten Juan el capítulo 5 y el versículo 43. Juan el capítulo 5 y el versículo 43. Dice aquí Jesús, yo he venido, ¿cómo? En nombre de mi ¿qué? De mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su ¿qué? En su propio nombre, aquel recibiréis. ¿En nombre de quién vino Jesús a librar la batalla? En el nombre de su Padre, de Jehová. ¿En nombre de quién libró David la batalla? En nombre de Jehová. ¿A dónde hirió Cristo a Satanás? En la cabeza. Génesis 3:15 lo dice. Dice, Él te dirá, ¿qué cosa? En la cabeza. En realidad quiere decir, Él te aplastará la cabeza, te cortará la cabeza. Porque la mejor forma de matar a una serpiente es ¿qué cosa? Cortándole la cabeza. Porque aún machucándole la cabeza, la serpiente puede mantenerse viva, pero si usted le corta la cabeza, no hay más nada que decir. Así que Génesis 3:15 está diciendo que Cristo iba a venir a darle un golpe mortal en la cabeza a Satanás. E iba a dejar a Satanás moribundo. Yo pregunto, ¿cuándo es que Cristo le dio ese golpe mortal a Satanás? En Juan el capítulo 12, empezando en el versículo 31, que el Señor Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en el versículo 33 explica qué quiso decir Jesús cuando declaró el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice, si el Hijo del Hombre fuere levantado de la tierra, a todos los hombres atraerá a sí mismo. Y esto quiso decir, refiriéndose a la muerte que iba a sufrir. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, Satanás sabía que Cristo había ganado la victoria. Que Cristo ahora era el rey de la raza humana, el nuevo Adán, el hijo de David, quien iba ultimadamente a quitarle el poder
a Satanás. Ahora, obviamente Satanás todavía está vivo, está moribundo, pero está vivo todavía. Todavía falta la última etapa, el último momento. Y es cuando después del milenio, la Biblia nos dice que Cristo terminará y rematará a Satanás, a quien hirió de muerte en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan ustedes que Goliat le dijo a David: yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo? ¿Saben ustedes dónde más la Biblia dice algo tal? Noten conmigo Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis, el capítulo 19 y los versículos 17 y 18, hablando de los impíos cuando Cristo venga en su segunda venida. Apocalipsis 19, y vamos a leer los versículos, a ver aquí, 17 y 18. Dice: y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios. Ahora, estas aves representan personas. ¿Recuerdan anoche que dijimos que los propios que habían apoyado a la ramera se van a levantar para destruirla? A esto se está refiriendo. Dice: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis, ¿qué cosa? Carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y grandes. ¿Qué va a pasar cuando